En 1901, un atrancador de trenes manco en el territorio de Nuevo México se tomó su tiempo para disfrutar de un copioso desayuno, se dio un baño relajante y, con una tranquilidad pasmosa, miró a los guardias para decirles que estaba listo para morir a cualquier hora. Pocas horas después, la fuerza de la caída en la horca hizo que la soga le arrancara la cabeza limpiamente. Sin embargo, lo que ese hombre eligió llevarse a la boca aquella última mañana revela mucho más sobre su psicología, sus raíces y sus miedos, que todo el oro que robó a lo largo de su vida criminal. La comida, especialmente cuando se convierte en el último acto consciente de un ser humano, deja de ser simple combustible biológico para transformarse en un espejo de la cultura, la clase social y la memoria afectiva. El tema de los últimos banquetes no es una simple curiosidad macabra, es una ventana antropológica fascinante para entender cómo los seres humanos nos aferramos a la identidad a través del paladar cuando ya no nos queda nada más. Hoy analizaremos cómo las recetas de despedida, desde las ejecuciones en la frontera hasta los rituales de ajusticiamiento en la España del siglo XIX y principios del XX, reflejan el instinto de buscar confort en los sabores de la infancia. Al final de este viaje histórico, no solo descubrirás las peticiones más extravagantes y desconcertantes de la crónica negra, sino que aprenderás a valorar cómo los platos más humildes, esos que llamamos secretos de la abuela o cocina de subsistencia, poseen un poder emocional tan inmenso que son capaces de calmar a un hombre en sus momentos más oscuros. Comprenderás la evolución de la gastronomía carcelaria y de frontera, y cómo el minimalismo culinario es, en realidad, el mayor lujo cuando el tiempo se agota. El concepto del último banquete no nació como un acto de compasión o de derechos humanos dentro de los sistemas penitenciarios, sino como una profunda superstición arraigada en el folclore europeo, que luego se trasladó a las Américas y se adaptó a cada región. En la antigüedad, se creía firmemente que si alimentabas bien a un condenado antes de su ejecución, su fantasma quedaría satisfecho y no regresaría del más allá para atormentar a los vivos, al verdugo o a los jueces. Con el tiempo, este temor místico se transformó en una herramienta de orden público muy práctica para las autoridades coloniales y los alguaciles de la frontera. Un prisionero con el estómago lleno y el paladar reconfortado era un prisionero tranquilo, lo que minimizaba las posibilidades de que se resistiera en el patíbulo, provocando disturbios ante una multitud morbosa. Si trasladamos este contexto a la tradición hispana y europea occidental, las ejecuciones mediante el garrote vil o la horca compartían esta misma psicología de control social camuflada de caridad cristiana. Históricamente, estas comidas se pueden clasificar en tres grandes categorías. Primero, tenemos la cocina de subsistencia extrema o de campaña, caracterizada por alimentos de larguísima conservación como el pan de munición, las galletas de mar o los caldos claros, que era lo único que los carceleros tenían a mano en celdas húmedas y aisladas. Segundo, la cocina de la nostalgia o regresión psicológica, donde el reo rechazaba manjares caros y prefería guisos tradicionales, legumbres mal cocidas o frutas que le recordaban a su hogar y a su madre. Y tercero, los banquetes de desafío o exceso, donde el condenado pedía cantidades ingentes de carne, alcohol y tabaco, en un último intento de demostrar poder frente al sistema que lo iba a destruir. En todos los casos, la geografía y la disponibilidad local dictaban el menú. No se podía pedir lo que la esposa del alguacil o el tabernero del pueblo no supieran cocinar en sus ollas de hierro fundido. Al analizar detalladamente lo que estos hombres y mujeres consumían antes del final, nos encontramos con texturas toscas y sabores intensos que definían la vida cotidiana de las clases populares. Por ejemplo, las galletas de agua o el pan duro picado en café negro, que consumían los cuatreros en las zonas fronterizas. Ofrecían una textura densa y correosa que obligaba a masticar despacio, retrasando conscientemente el paso del tiempo. En España, los condenados a garrote vil a menudo recibían un plato de garbanzos con tocino o un trozo de cecina con pan de hogaza y un jarro de vino peleón. La grasa del tocino y la densidad de las legumbres no solo llenaban el estómago,
sino que aportaban una calidez pesada, ideal para mitigar el frío de los calabozos de piedra. Otro ejemplo fascinante son las peticiones que incluían cebollas crudas o ajos con un trozo de pan, alimentos con un fuerte componente rústico, de sabores picantes y texturas crujientes que despertaban los sentidos adormecidos por el pánico. Los guisados de caza, como el conejo estofado con hierbas silvestres y patatas, se diferenciaban por su consistencia caldosa y reconfortante. La carne se desprendía del hueso tras horas de cocción lenta en cocinas económicas, ofreciendo un sabor a monte y humo que conectaba directamente al preso con su libertad perdida. El contraste es brutal cuando se compara con los pocos que pedían dulces sencillos, como una porción de pastel de manzana o bizcocho casero húmedo. Estos alimentos blandos y azucarados provocaban una respuesta química inmediata de placer y calma en el cerebro, un refugio infantil, ante la inminencia del patíbulo que dejaba los platos limpios mientras las lágrimas caían sobre las migas. Para el espectador común, la mejor manera de conectar con la historia no es solo escucharla, sino replicar esos sabores de la cocina histórica y de subsistencia en casa, redescubriendo el valor de los ingredientes humildes. Preparar un guiso tradicional de legumbres con cortes económicos de carne, o un estofado de conejo a la antigua de forma lenta, nos enseña a valorar la paciencia culinaria. Para repetir estas recetas históricas con éxito y ahorrar al máximo, el secreto está en el aprovechamiento absoluto y en el uso de la manteca o el tocino como base de sabor, tal como hacían nuestras abuelas. Uno de los errores más frecuentes al intentar recrear la cocina antigua es utilizar cortes de carne demasiado magros o procesados modernos, lo que resulta en platos secos y sin alma. Los guisos históricos necesitan colágeno, huesos y fuego lento para que el caldo adquiera esa textura untuosa y reconstituyente. Otro fallo común es sobrecargar el plato con especias exóticas actuales. La cocina de época dependía exclusivamente de la sal, el ajo, la cebolla, el laurel y quizás un toque de pimentón o pimienta en grano. Para evitar que las legumbres queden duras en ollas convencionales sin usar tecnologías rápidas, el remojo prolongado con un punto de sal es indispensable. Cocinar de este modo no solo es un homenaje a la historia, sino una excelente práctica de economía doméstica que demuestra que con agua, harina, un par de vegetales de raíz y un trozo de carne sazonada, se puede crear una comida tan reconfortante que cualquiera desearía que fuese su última cena. La historia de la gastronomía está escrita con las decisiones de los momentos más extremos, demostrando que un plato de comida nunca es neutral. Es un pacto de paz, un último deseo o un retorno desesperado a la infancia. Ya sea un copioso desayuno en una celda de Nuevo México o un tazón de legumbres en una prisión española, el paladar es el último sentido que nos mantiene unidos a nuestra humanidad. Para resumir lo aprendido hoy y aplicarlo en vuestra propia cocina, recordad este checklist esencial sobre la cocina de memoria histórica. Priorizar ingredientes base de alta duración y bajo coste. Legumbres, patatas. Cebollas. Respetar los tiempos de cocción lenta para extraer el máximo sabor de los huesos y el colágeno. Evitar el exceso de condimentos modernos para mantener la autenticidad rústica del plato. Valorar el poder del pan denso y de hogaza como acompaña. Miento fundamental para aprovechar los jugos: utilizar las grasas animales con moderación, pero de forma estratégica para dar cuerpo a los caldos. Si os apasiona descubrir los secretos más oscuros y fascinantes que esconden los platos del pasado, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios de esta serie histórica. Ahora decidme en los comentarios, si tuvierais que elegir un solo plato tradicional o un secreto de la abuela para que fuera vuestra última comida en la tierra, ¿cuál sería? Estaré leyendo y respondiendo a cada uno de vosotros. Para comprender cómo estos banquetes finales se convirtieron en un fenómeno cultural, debemos viajar a las raíces de nuestra propia historia doméstica, concretamente a las cárceles y patíbulos de la España del siglo XIX y principios. En nuestro contexto, el ritual de la última voluntad culinaria no se gestionaba con la fría burocracia de los penales modernos, sino que estaba impregnado de una mezcla de caridad cristiana,
superstición popular y costumbres de taberna. Cuando un reo era conducido a la capilla, el calabozo donde pasaba sus últimas 24 horas antes de enfrentarse al garrote vil, la ley y la tradición le otorgaban el derecho a pedir lo que deseara para cenar, dentro de las posibilidades reales del alcaide o de las tabernas colindantes a la prisión. El origen de esta costumbre en el suelo español compartía ese viejo temor europeo a las almas en pena. Un reo que moría con el estómago vacío y resentido con sus ejecutores era un candidato firme a convertirse en un espíritu errante que buscaría venganza. Sin embargo, las audiencias y los corregidores locales veían en este acto una estrategia de orden público impecable. Ofrecer un plato generoso de la gastronomía popular, regado con un buen vino de la tierra, adormecía los sentidos del condenado, reducía la ansiedad del tránsito y evitaba los espectáculos violentos en el cadalso. Algo que las autoridades querían evitar a toda costa ante unas plazas públicas abarrotadas de ciudadanos expectantes. Dentro de la crónica negra y carcelaria de nuestra península, estas comidas se clasificaban en 3 tipologías domésticas muy claras. La primera era la cocina de la escasez o del rancho carcelario, que consistía en lo que la prisión servía a diario de forma masiva: ollas podridas aguadas, pan de munición duro que los presos debían a blandagolpes y caldos de patatas con cebo. La segunda categoría, y la más común entre los bandoleros y criminales de la época, era la cocina del terruño o de la regresión afectiva. Hombres que habían cometido crímenes atroces rechazaban los asados caros y suplicaban por un plato de lentejas con sacramentos, unas migas ruleas bien aceitadas o un tazón de leche con costrones de pan frito. Alimentos que los transportaban de inmediato a la cocina de sus madres antes de que tomaran su camino. Por último, existía la comida del desafío y la fanfarronería, donde los reos más desafiantes pedían raciones dobles de embutidos ibéricos, cecina, cabrito asado si el presupuesto de la cofradía local lo permitía, y sobre todo, aguardiente de alta graduación para subir al patíbulo con el orgullo intacto y la conciencia anestesiada. Las diferencias entre estos platos no radicaban en el lujo de los ingredientes, sino en la carga emocional que cada reo depositaba en el fondo de la cazuela de barro. Cuando analizamos con lupa las texturas y los sabores de estos últimos bocados en la historia de los penales españoles, descubrimos una geografía del gusto tan cruda como fascinante. El plato más repetido en las capillas de los penales madrileños, andaluces o castellanos era, sin duda, el cocido o los garbanzos con tocino y chorizo. Este plato no se valoraba por su finura, sino por su consistencia. La textura harinosa del garbanzo tierno, empapada en el caldo denso y graso que dejaban los sacramentos del cerdo, creaba una película reconfortante en la boca. Era un sabor potente, cargado de pimentón, ajo y sal, que despertaba las papilas de hombres que llevaban meses consumiendo el rancho infecto de la prisión. La diferencia entre este guiso y las comidas ordinarias era abismal. Mientras el rancho diario era un agua sucia con patatas viejas, el cocido de la última noche se encargaba a la mejor casa de comidas del barrio, asegurando que la carne gallina y el tocino estuvieran grasientos y sabrosos. Otro ejemplo icónico en el norte peninsular eran las patatas a la riojana o las alubias pintas. Aquí la textura ligada del almidón de la patata, chascada a cuchillo para que suelte su fécula en el caldo, ofrecía un confort inmediato. El toque del pimiento choricero aportaba un dulzor ahumado que contrastaba con la amargura del destino del reo. Por otro lado, los bandoleros andaluces que terminaban sus días en las cárceles de Sevilla o Córdoba solían decantarse por las migas o el gazpacho caliente, según la estación. Las migas, hechas con pan asentado de varios días, frotadas con ajos y fritas en abundante aceite de oliva, requerían una masticación pausada. Cada cucharada de migas era un ejercicio de memoria. El crujiente de los tropezones de bocado, el aroma del aceite quemado y el calor de la sartén de hierro evocaban las noches de invierno pasadas al raso en la sierra, esquivando a la Guardia Civil, en contraste absoluto con la pesadez de los guisos de legumbres. Existían reos que sorprendían a los alcaides, pidiendo cosas tan sencillas y humildes como un tazón de arroz con leche bien espolvoreado de canela
o unas torrijas empapadas en vino dulce. Estos postres tradicionales aportaban una textura blanda, cremosa y azucarada que apenas requería esfuerzo para ser tragada. Algo crucial para aquellos presos cuyo pánico les provocaba un nudo en la garganta que les impedía pasar alimentos sólidos o carnes fibrosas. La untuosidad del arroz y el aroma balsámico de la canela y la corteza de limón actuaban como un bálsamo psicológico, una regresión casi lactante hacia la infancia más tierna y protegida, aislando por unos minutos al reo del ruido de los carpinteros que, a pocos metros de la celda, terminaban de montar las maderas del patíbulo. Traer estos sabores de la cocina histórica y de subsistencia a nuestra mesa actual no requiere ingredientes costosos ni técnicas de alta cocina, al contrario. Exige entender la lógica del aprovechamiento y el respeto por los tiempos de la cocina de la abuela. Si quieres recrear en casa un guiso con la densidad, el alma y el poder reconfortante de aquellos que se servían en las últimas horas de los penales del siglo XIX, debes empezar por dominar el arte del estofado lento. El plato ideal para comenzar es un guiso de legumbres, como unas alubias blancas o unos garbanzos castellanos, cocinados con cortes de carnicería económicos pero ricos en colágeno y sabor, como el tocino entreverado, la oreja de cerdo o el zancarrón. El primer paso crítico, y donde la mayoría de la gente se equivoca hoy en día, es la gestión del remojo y el agua. Las legumbres deben pasar al menos 12 horas en agua blanda. Si el agua de tu zona tiene mucha cal, utiliza agua embotellada para evitar que la piel se encalle. Al arrancar la cocción, hazlo siempre en frío para las alubias y en agua ya templada para los garbanzos, manteniendo un hervor mínimo, casi imperceptible, que mueva las piezas sin romperlas. El gran error moderno es meter prisa al fuego o utilizar ollas rápidas de manera descontrolada. La textura ligada y untuosa de los guisos antiguos no se consigue con espesantes artificiales ni harinas, sino dejando que el almidón de la legumbre se disuelva de forma natural y que la grasa del tocino se emulsione con el caldo tras un par de horas de chup chup. Para ahorrar al máximo y hacer una compra inteligente, visita el mercado local y pide los recortes de salazón o los huesos de jamón rancio. Estos elementos, que a menudo se venden a precios ridículos, concentran una cantidad de umami y potencia que transforman un puñado de legumbres corrientes en un banquete memorable. En cuanto al almacenamiento, estos platos históricos rompen las reglas de la inmediatez culinaria. Nunca se deben comer recién hechos. Si los dejas reposar en la misma cazuela de barro o hierro en la nevera durante 24 horas, notarás cómo los sabores del pimentón, el ajo y el colágeno se asientan. Se concentran y el caldo adquiere una textura casi gelatinosa al recalentarlo a fuego muy suave, con un chorrito de agua para aligerarlo. Para combinarlos correctamente en un menú doméstico actual, huye de los acompañamientos pesados. Estos guisos ya son un plato único autosuficiente. Acompáñalos únicamente con una hogaza de pan de masa madre con corteza gruesa y crujiente para sopar el fondo del plato y unas guindillas en vinagre o piparras. El toque ácido y picante del vinagre limpia la grasa del paladar entre cucharada y cucharada, refrescando la boca y permitiéndote disfrutar de la intensidad del guiso desde el primer bocado hasta el último. El viaje a través de estos últimos banquetes nos demuestra una verdad indiscutible. La cocina es el vehículo definitivo de nuestra memoria y nuestra dignidad. En los momentos de máxima vulnerabilidad, cuando las luces de la vida están a punto de apagarse en el patio de una prisión castellana o andaluza, los lujos caros y las excentricidades pierden todo su sentido. El ser humano no busca impresionar al verdugo. Busca desesperadamente regresar a casa, refugiarse en los aromas del hogar y encontrar el calor que solo un plato cocinado con paciencia y honestidad puede otorgar. Estos 30 platos que han marcado la crónica negra nos enseñan a mirar la comida del día a día con otros ojos, a valorar la humilde cocina de subsistencia y a entender que el mayor secreto de la abuela es, en realidad, su capacidad para salvaguardar nuestra identidad cuando ya no nos queda nada más. Cada cucharada de un guiso bien ligado o cada trozo de pan asentado untado en salsa es una declaración de resistencia frente al olvido.
Para resumir las claves de este análisis histórico y llevar su esencia directamente a vuestra rutina culinaria, aquí tenéis un mini checklist compacto con los principios fundamentales de la cocina con alma. Crear el producto local y de temporada. La autenticidad de un plato histórico depende de la geografía y de lo que la tierra ofrece en cada estación. Respetar los tiempos del chup chup, los caldos ligados y las texturas gelatinosas no se pueden falsificar con prisas. El tiempo es el ingrediente invisible. Practicar el aprovechamiento absoluto, los huesos de jamón, los recortes de salazón y el pan del día anterior son tesoros que concentran el verdadero umami casero. Buscar el equilibrio de los sentidos. Combinar la pesadez reconfortante de los guisos grasos con toques ácidos y crujientes, como unas buenas piparras en vinagre. Cocinar siempre con un propósito emocional. El valor real de una receta no está en la complejidad de su técnica, sino en los recuerdos que es capaz de evocar en quien la comparte. Si os apasiona este enfoque, donde la historia más cruda se fusiona con los secretos domésticos de los fogones tradicionales. No olvidéis compartir este episodio con aquellos amigos que amen la gastronomía real y los relatos con trasfondo humano. Ahora es vuestro turno de participar en esta comunidad de buscadores de historias culinarias. Dejadme vuestra respuesta abajo. Si mañana os despertaseis en una celda del siglo XIX y el alguacil os concediera un único plato de la cocina tradicional española antes de que el tiempo se agote, ¿elegiríais un contundente cocido madrileño con todos sus sacramentos, unas migas de pastor crujientes con sus ajos o un reconfortante arroz con leche para calmar el nudo de la garganta? Estaré leyendo con muchísima atención cada una de vuestras elecciones en los comentarios.